Si quieres pasar de un tronzado como este con tetón a un corte limpio y sin tetón, sin necesidad de subcabezal o segundas operaciones, quédate en el vídeo porque vamos a ello. Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal CNC Paso a Paso. Hoy os traigo un vídeo súper interesante y súper práctico. A mí la verdad es que me ayuda muchísimo día a día y vamos a ver en este caso la estrategia de tronzado para no dejar tetón y poder trabajar de barra, bien con un alimentador de barras o una pinza arrastrabarras. Así que vamos a hacer una pequeña demostración. Os voy a explicar cómo lo hago yo con dos estrategias diferentes para una pieza pequeñita que tenga un peso muy poquito y para una pieza ya un poquito más grandota, ¿vale? Por ejemplo, para un bulón de un diámetro de 30, en este caso, bueno, que tenemos que cilindrar a 25. Yo os voy a explicar un poquito los pasos que yo sigo. Bueno, pues el primer punto que tenemos que tener en cuenta y el más importante es que deberemos de meter una herramienta de tronzado en ángulo, ¿vale? Tiene esta formita. Yo normalmente suelo hacer un corte con una plaquita a 15 grados, ¿vale? La recta sería neutra, después las hay con 5 grados, con 10 grados, bueno, hay mucha variedad. Yo, para no dejar tetón y hacer simplemente el tronzado, utilizo plaquitas de 15 grados. Voy a mostrarte esta imagen para que veas de qué se trata y vamos a proceder a aplicar los dos métodos. Método número 1. Una pieza pequeña. Vamos a imaginar que tenemos una máquina, ¿vale?, que está fabricando un boloncito de 10 milímetros de diámetro y nos han pedido una serie, por ejemplo, de 1000 piezas, ¿vale? La vamos a hacer un tope, vamos a hacer el mecanizado que lleve nuestro buloncito, ¿vale?, o nuestro eje, como quiera llamarlo, y vamos a tronzarla. Imagínate que estás utilizando una plaquita neutra y te va a dejar aquí un tetón. Esto después deberías, lógicamente, de hacer una segunda operación para poder quitarle este tetón, o bien venir con un subcabezal y cortar, ¿vale? Luego se lo lleva al subcabezal y hace la segunda operación con el subcabezal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a meter la herramienta a 15 grados, ¿vale? Y vamos a tener una velocidad entre 0,1 y 0,3. Os voy a explicar el método que yo utilizo, ¿vale?, para programar, porque tiene una peculiaridad, que es, nosotros nos ponemos aquí para cortar, ¿vale? Por ejemplo, en X11, ya que esto tiene 10, vamos a poner en X11 y nos vamos a la sección de corte. Vamos a bajar, por ejemplo, con un avance de 0,1 hasta un diámetro 3, X3, ¿vale? Y en ese X3 vamos a volver a bajar el avance, ¿vale? Cuando estamos en un diámetro de 3 milímetros, volvemos a bajar el avance a 0,03. Esto lo que hace es ejercer mucho menos presión, ¿vale? Y va a hacer que facilite el corte y no se arranque la pieza de cuajo, ¿vale? Entonces, estamos en diámetro 3. Vamos a bajar a menos 0,3 en X para que lo corte entero con este avance. Bueno, después cogemos y hacemos una retirada y ya tendríamos nuestra pieza sin tetón. Después hay muchísimas más variables, depende de lo que pese la pieza. Podemos utilizar unos avances más rápidos, unos avances un poquito más lentos, depende del material y de la pieza que estés utilizando. Así que este sería el primer método. Como ves, es muy sencillo, simplemente llegamos a un diámetro, en este caso hemos puesto X3, y en ese diámetro bajamos hasta X menos 0,3, pero con un avance mucho más pequeñito, ejerciendo menos fuerza y haciendo que esa plaquita corte bien el material y no salga la pieza despedida de una manera incorrecta, ¿vale? Con eso nos vamos a asegurar de que este tetón desaparezca por completo. También vamos a hacer un apunte
porque esta herramienta tiene que estar muy bien alineada, ¿vale? Al cero de tu pieza, para que no se quede ni un poquito por encima ni un poquito por abajo. Si va bien al centro de la pieza, este tetón desaparecerá por completo. Bueno chicos, pues vamos con el segundo método. Para una pieza un poquito más pesada, yo he dibujado aquí un boloncito. Vamos a decir que este diámetro de aquí de la cabeza es 30 y tenemos que hacer un cilindrado de 25, ¿vale? Como veis ya es una pieza que pesa bastante más, sobre todo si es acero. Y lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que en el método número 1, solamente vamos a cambiar un par de cositas que son muy importantes, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra herramienta a 15 grados, en eso nada ha cambiado. Vamos a meter un avance hasta X3 y luego vamos a meter otro avance de X3 hacia abajo, en eso tampoco ha cambiado nada, con la particularidad de que cuando lleguemos a X3 vamos a bajar también las revoluciones del cabezal. Esto lo que va a hacer es que una pieza más pesada, al ir girando a menos revoluciones, vamos a hacer que no caiga por su propio peso. Muy importante esto, ¿vale? Depende del contexto, del tipo de material, la máquina, la alineación de la herramienta, en fin, hay muchísimas variables que tienes que tener en cuenta, pero por norma general, estos dos métodos funcionan porque yo los utilizo a diario aquí en Navior, ¿vale? Entonces vamos a poner el ejemplo que nos colocamos para cortar en X37, bajamos en G1, ¿vale? Con una velocidad de avance de 0,1 y llegamos a X3. En X3 vamos a poner un G97 y vamos a variar la velocidad del cabezal fija, acuérdate, G97, y la vamos a poner, por ejemplo, a 500 revoluciones. A partir de ahí vamos a volver a bajar en G1 a X menos 0,3 y vamos a volver a bajar el avance. En este caso he decidido poner 0,02 porque creo que en piezas pesadas funcionan mucho mejor los avances pequeñitos a partir de 3-4 milímetros, ¿vale? Para el corte. Y así que nada, pues ya tendríamos nuestra pieza en el brazo recogedor de piezas y simplemente ya subimos y tenemos el alejamiento, ¿vale? Son los dos métodos que yo utilizo aquí para cortar, la verdad es que me van muy bien, pero ya te digo, depende del contexto, así que te pido que si no los has probado o si no lo habías visto nunca este tipo de estrategias, que las pruebes, sobre todo si haces piezas en serie, y que me pongas en comentarios si te ha valido y si has podido sacarle provecho a estas dos estrategias. Así que nada, deciros que muchísimas gracias por apoyar el canal y por seguirme día a día, para mí es muy importante, así que nos vamos a ver en el siguiente vídeo.